El saludo, tutor y compañeros, mi nombre es Gabriela Vázquez Casiano y hoy voy a explicar el punto 1 de la guía Cómo afecta la radiación a los tejidos vivos. Explicar las siguientes magnitudes: dosis absorbida, dosis equivalente y dosis efectiva. Definición: dosis absorbida, cantidad de energía que una radiación ionizante deposita por unidad de masa. La dosis equivalente es la dosis absorbida ajustada por el tipo de radiación, considerando daño biológico, y la dosis efectiva es la suma ponderada de las dosis equivalentes en distintos órganos, considerando su sensibilidad. La explicación: dosis absorbida es la base física del efecto de la radiación, pero no mide directamente el daño biológico. La dosis equivalente permite comparar los efectos biológicos de diferentes tipos de radiación sobre el mismo tejido, y la dosis efectiva estima el riesgo total para la salud de una persona expuesta a radiación, considerando todo el cuerpo. Lista de los factores de ponderación de la radiación e identificar su relación con dosis efectiva y equivalente. Los factores de ponderación: tenemos la radiación, que es WR, que indica cuán dañina es la radiación. Los rayos X, gamma y electrones tienen un valor de 1, los protones un valor de 2, los neutrones según su energía de 5 a 20 y las partículas alfa un valor de 20. El tejido, que es WT, indica qué tan sensible es un órgano a la radiación. La médula ósea, el colon, el pulmón, el estómago y la mama tienen un valor de 0.12, las gónadas un valor de 0.08, el hígado, tiroides, vejiga y esófago de 0.04 y la piel, hueso y hueso superficial de 0.01 y otros tejidos combinados de 0.12 distribuidos. Relación entre las magnitudes: la dosis absorbida es la base para calcular la dosis equivalente, ajustando por tipo de radiación, y la dosis equivalente se usa para calcular la dosis efectiva considerando la sensibilidad de los tejidos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Sebastián Cristancho y esta noche vengo a explicarles el punto 3 del trabajo, que como pregunta nos dice: indique y explique los tipos de efectos de la radiación sobre los seres vivos. Bueno, la exposición a la radiación ionizante puede provocar diversos efectos en los seres vivos, los cuales son distintos factores que podemos ver clasificados según el tiempo de aparición, como son los efectos agudos. Estos se presentan en horas, días o semanas tras una exposición intensa a la radiación, que se deben a la destrucción masiva de células y están asociados con síndromes de irradiación, como son el síndrome gastrointestinal, que es la afectación grave del sistema digestivo, el síndrome neurológico, que es la inflamación cerebral, que esto nos conlleva a convulsiones, y el síndrome hematopoyético, que es el compromiso de la célula ósea. También tenemos efectos tardíos que aparecen en meses, inclusive años, a la exposición. Son provocados por los daños en el ADN y las alteraciones celulares, como son el desarrollo de cáncer, como la leucemia, cáncer de pulmón o tiroides, y formación de cataratas. Los efectos pueden clasificarse en somáticos o hereditarios. Los efectos somáticos impactan directamente al individuo expuesto y pueden presentarse de manera inmediata con dosis altas o surgir con el tiempo, como en el caso del cáncer inducido por inducción por radiación. En efectos hereditarios se transmiten a generaciones futuras debido a mutaciones en las células reproductivas, como son los óvulos o los espermatozoides, lo cual puede llevar a enfermedades genéticas en la descendencia. Según la dependencia de la dosis, los efectos se clasifican en deterministas y somáticos, según la presencia o ausencia de un umbral de dosis necesaria para que se manifiesten. Los efectos deterministas se manifiestan solo si la dosis supera el umbral mínimo. Su debilidad aumenta con la cantidad de radiación recibida, como decir la muerte de tejidos, necrosis, infertilidad y síndrome de irradiación aguda. Los efectos estocásticos no tienen un umbral de dosis,
O sea, es decir, cualquier nivel de exposición puede desencadenarlos. Su probabilidad de ocurrencia aumenta con la dosis, por la gravedad no depende de ella. Y como un ejemplo es el cáncer inducido por radiación. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimados tutores compañeros. Me presento, mi nombre es André Felipe Cuellos Pérez, del Tecnólogo en Radiología de Imágenes Diagnósticas. Presento mis puntos del trabajo, pues, de cómo afecta la radiación en los tejidos vivos. Voy a exponer los puntos quinto y séptimo. Entonces, en el quinto, pues, iniciamos, que nos dice cuáles son los tipos de lesiones del ADN, pues explique cada una. Acá, pues, una lesión de la alteración de la secuencia del ADN, pues esto puede implicar desde un pequeño evento como, pues, la alteración de un solo par de bases nucleótidas, pues, hasta la ganancia o pérdida de los cromosomas, pues, enteros. Acá puede ser causada por daños producidos por químicos o por radiación o por errores, pues, durante la replicación y la reparación del ADN. Acá, como pues podemos ver en la imagen, tenemos una ilustración de la restricción. Acá tenemos las secuencias del ADN, aquí están róticas y acá están enteras. Entonces, acá nos dice que existen diferentes tipos de lesiones en el ADN. Acá en la restricción, como podemos ver en la imagen, nos dice que mediante actividad metilasa o endonucleasa se protege, pues, el DNA propio del foroneo. Acá en la recombinación, pues dice que se redistribuyen o reorganizan dos moléculas del DNA. Aquí en la recombinación, pues podemos ver acá, como nos dice acá, que se redistribuyen o reorganizan. Aquí, como podemos ver la secuencia, pues está entera. Podemos ver dos secuencias identificadas con diferente color, el azul y el rojo, que están enteras en el azul y acá en el rojo, y acá se recombinan, ¿sí? Como que se reorganizan. Por eso viene obviamente el nombre de recombinación. Aquí en la reaparición. Aquí en la reparación, pues nos dice que corrige errores, aquellos errores introducidos en la secuencia, pues, del DNA, como tras la replicación. Aquí en la transposición es un tipo especial de recombinación, pues con el que se consigue cambiar la posición del DNA y está organizado, pues, en otras, lo que hace es amplificarlo. Aquí, como podemos ver el dibujo en la ilustración, dice que el GNA en la transposición y la amplificación. Acá, como pues digo, podemos ver que hay unas lesiones espontáneas, que nos dice, pues, que es un conjunto de alteraciones, pues, en las bases que tiene como un denominador, como su formación, pues, a partir de procesos celulares normales de la célula. Aquí las lesiones inducidas. Estas lesiones, pues, se producen por la exposición de agentes mutagénicos, químicos o físicos. Acá en el punto 7 nos dice, pues, en qué consiste el síndrome de radiación aguda. Describa la secuencia de eventos ocurridos, pues, en la función del tiempo y su manifestación clínica. Acá en la radioxemia es una enfermedad, pues, por la exposición prolongada o momentánea a una cantidad de radiación que tiene un conjunto de síntomas, pues, los cuales pueden llegar a ser mortales. A la gravedad de estos se gradúa, pues, si aparecen de manera ordenada, además de que, pues, la gravedad de estos depende a qué tipo de radiación estuvo expuesta y la cantidad de tiempo. A esto se refiere, pues, obviamente, entre mayor cantidad de tiempo que esté expuesta, sea rayos X, sea rayos gamma, pues obviamente el tejido vivo, pues, no aguanta mucho tiempo, y esto produce, pues, daños más graves, y obviamente depende de en qué parte de la exposición del cuerpo, pues, estuvo expuesta la persona, el ser vivo. Y obviamente, entre más tiempo, como lo venía diciendo, pues obviamente mayor problema y mayor recuperación, o pueden incluir hasta la muerte. Acá podemos ver que la radiación, como venía diciendo, por rayos X o por rayos gamma, se mide en unidades de ejemplo. Pues si una persona está expuesta a 10 radiales o GI, esta exposición, pues, puede causar enfermedades por la radiación. Si por el contrario tenemos que la persona está expuesta por 100 radiales, pues produce una pérdida de conocimiento, y en un tiempo aproximadamente de una hora, pues obviamente la persona puede fallecer. Acá, como la imagen, pues tiene una ilustración que podemos ver un rango de tiempo y de prolongación de la afectación. Acá obviamente entre menor tiempo, pues obviamente la dosis acá va subiendo y va bajando. Acá en este diagrama podemos ver el tiempo, cómo varía, y obviamente acá también, como venía siendo, pues entre mayor tiempo, mucho más peor, pues, para la persona que está afectada. Aquí nos dice que las personas expuestas a la radiación y el ARS, pues cuando la radiación es alta, es penetrante, cuando el cuerpo absorbe toda la dosis y cuando la radiación es breve. Etapas clínicas del ARS. Como el pródromo, pues son los síntomas iniciales que proceden al desarrollo, pues, de una enfermedad como náuseas, vómitos, cefalea, diarrea, etcétera. O sea, estas son radiaciones, digámoslo, como expuestas, pero no producen así, pues, digámoslo, produce sintomologías, pero no así como graves para que la persona pueda fallecer. Aquí en el síndrome de la hematológico. Las alteraciones en la sangre, pues como la anemia y la leucemia, esta es una persona expuesta a 1 a 10 GI. El paciente, pues, se recupera en un mes, obviamente depende de cada cuerpo del sistema de la persona. En el síndrome gastrointestinal, pues daña el sistema digestivo, la mucosa intestinal, y pues produce una gastroenteritis, las úlceras, y el paciente, pues, fallece en 15 días, exposición de 10, a 50 GI.
Obviamente pues sabemos que el sistema gastrointestinal es muy importante, pues por lo que maneja todo lo que tiene que ver con el estómago, el hígado, el páncreas. Pues obviamente el sistema es muy importante, y ya cuando se expone esto, pues acá como podemos ver, el paciente pues puede fallecer obviamente en un tiempo dado. El síndrome neurológico es el trastorno del cerebro de la médula ósea y el sistema nervioso, dosis mayores a 50. Obviamente, como podemos ver acá, aquí la radiación ya es más fuerte, aquí más leve y aquí más fuerte. Obviamente esa radiación ya es más peligrosa porque, como dice acá, neurológico, afecta más que todo aquí la cabeza, lo que viene siendo los tejidos del cerebro, y pues obviamente ahí ya la persona de inmediato, pues como nos dice acá, el paciente ya prácticamente por esta radiación tan fuerte que recibió en la cabeza, pues pierde la vida. Estos serían los puntos que expuse. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué es y cuándo utilizar la dosimetría biológica? Mi nombre es María Angélica Gaitán y el día de hoy voy a exponer este punto. La dosimetría es la medición que se hace en un espacio de tiempo sobre la dosis que recibe una persona. Esta dosimetría se puede realizar mensual, bimensual o trimensual. Dependiendo cómo se lleva la dosimetría en el espacio de tiempo, vamos a medir qué tanta dosis efectiva recibe una persona o un trabajador expuestos. La dosimetría biológica es un método para estimar la dosis de la radiación ex personas expuestas a la radiación ionizante. También vamos a ver lo que son las alteraciones en el ADN. Permite determinar de forma individual y estimar la dosis absorbida. Cuando esta dosimetría la podemos realizar cuando existe una exposición a la radiación, en casos en los que los dosímetros no eran usados, como en los accidentes de radiación. Podemos también apoyar lo que es la dosimetría física en términos de radioprotección y protección segura. O sea, hace pues como tal, aparte del dosímetro que se carga físicamente. La utilizamos en el personal de ocupación expuesto. Manejamos lo que es la triada, lo que es distancia, tiempo y blindaje, ¿sí? Entonces la distancia es la que debemos tomar con respecto a la fuente de radiación. El tiempo de radiación se manipula de acuerdo a las técnicas que vayamos a manejar dentro de la exposición. Entre menos tiempo, mejor calidad de imagen y pues menos tiempo de exposición. Y el blindaje debe ir acorde al estudio que vayamos a realizar. Gracias, feliz tarde.